A un año del sismo sigue la incertidumbre y con ella la vulnerabilidad. Ayer analizábamos que es imposible con la información disponible tener certeza de cómo se han gastado los recursos destinados a la reconstrucción, pero hay algo quizá más grave, urgente diría yo, porque hay gente que un año después sigue habitando inmuebles que están en riesgo de colapso. Otras personas siguen esperando un diagnóstico de daños. Todas estas personas están en riesgo, algunas en riesgo incluso de perder la vida. Así lo constató el colectivo Reconstrucción Transparente de la organización Nosotros, que se dio la tarea de investigar cuáles son estos inmuebles y en dónde se encuentran. Me acompaña en el estudio Vania Salgado, ella es coordinadora del colectivo Reconstrucción en Nosotros. Gracias, Vania, por estar aquí, también damnificada. Gracias, Olivia. Y Mónica Romero Castro, ella es vocera de Damnificados Unidos de Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc. Mónica, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Las dos, por cierto, forman parte del mismo colectivo. Tú además estás en la organización Nosotros, en este colectivo que está viendo el tema de la reconstrucción. Así es. Pues quisiera empezar primero con los datos que encontraron desde el colectivo, Claro, que son muy preocupantes, Vania. Cuéntanos. Así es, Olivia. Les pedimos a las autoridades los inmuebles que se encontraban en riesgo, a todos, a la máxima casa dictaminadora como el Instituto de la Seguridad de las Construcciones, delegaciones, a todas las autoridades. Y entonces, del universo de los inmuebles más riesgosos, que son los que están en color rojo, hay unos que están en riesgo de colapsar y los que no se sabe si necesariamente se tienen que demoler o se pueden rehabilitar. De ese universo de rojos, fuimos a verificar el 40% de ellos y encontramos con un equipo de campo, 50 personas, la mayoría damnificados que trabajaron en esto, y encontramos que el 75% de estos inmuebles están en riesgo latente, es decir, son edificios que se tienen que colapsar y no se han demolido, o bien que no se ha tomado una decisión sobre su curso, sobre si se tiene que demoler o rehabilitar. Y la grave de esta situación es que son 483 inmuebles que están repartidos en la ciudad, pero específicamente en unas zonas muy concentradas. 483 inmuebles. Exacto, Que en están riesgo latente. En riesgo latente. Que no está mitigado, que no se ha intervenido adecuadamente y que representan un riesgo para las personas que viven ahí, porque desafortunadamente todavía personas viven ahí. En estos inmuebles vive gente. Exactamente, vive el 25% de los edificios que verificamos pueden colapsar, 25%. Hicimos una extrapolación, un cálculo, y esto puede representar cerca de 8,000 personas. 8,000 personas, que no es exagerado decir, cuya vida está en riesgo. Exacto, pero cabe mencionar que no solamente es el riesgo para las personas, sí, sino también para el entorno que está alrededor. Personas que transitan, que trabajan, que viven cerca, y lo terrible de la situación es que son en delegaciones centrales, donde la mayor parte de la concentración económica, donde la gente suele trabajar, que son la delegación Cuauhtémoc, específicamente las colonias El Centro, Juárez, Roma, Condesa, Cuauhtémoc, pero también en Benito Juárez, que es de donde somos Mónica y yo, en la colonia Narvarte Poniente, que es nuestra colonia, en la colonia Doctores y en la colonia Portales Norte. Entonces, estas son las zonas de riesgo latente donde no se ha intervenido adecuadamente. Ahora, ¿cómo entender, Mónica, les pregunto a las dos, cómo entender que esto puede estar ocurriendo un año después? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué ha estado sucediendo? Una total desatención. Desde que iniciaron las labores de reconstrucción, fue prioridad del gobierno central, porque el gobierno federal siempre hemos mencionado que ha estado totalmente ausente. Fue prioridad del gobierno central la infraestructura urbana, las escuelas, edificios públicos. Prácticamente nunca se centraron en lo que es la vivienda. Tardaron 9 meses para la creación de un fideicomiso público que pudo haber empezado a ayudar si no tuviera los errores y los desaciertos que tiene. Y en esa tardanza en la atención de casas unifamiliares, hubo tardanza en la dictaminación, en la atención. Hicimos mesas, los damnificados nos empezamos a agrupar para tratar de facilitarles el apoyo a las autoridades, diciéndoles existen estos riesgos, existen estas zonas, cómo podemos apoyar para las autoridades. Pero para entregarles todo picadito y en la boca, digerido, como se dice, ¿no? Así es. Y las autoridades en algunas ocasiones han hecho caso omiso de todo el trabajo que organizaciones y que grupos de vecinos hemos hecho. Desde siempre se les ha dicho, hay
inmuebles de alto riesgo de colapso, que en caso de un temblor, como dice Vania, están en riesgo y están en un volado la vida de 8,000 personas, pero no ha sido la prioridad atenderlas. Nosotros tenemos reuniones semanales con el comisionado, saben en nuestro grupo cuáles son los inmuebles que son de alto riesgo de colapso, que no están apuntalados, que hay gente viviendo ahí porque no tiene a dónde irse, porque 4,000 pesos no es suficiente para cambiar de lugar y sobre todo son 4,000 pesos el apoyo de renta mensual que no sabemos si va a durar un mes, 2 meses, si se va a prolongar. Entonces, ante la incertidumbre, la gente ha decidido quedarse ahí porque no tiene una certeza de su inmueble, porque tiene miedo que entren a robarle sus pertenencias. Porque sus papeles están irregulares, que eso también platicábamos, ¿no? El tema de las escrituras, y no han logrado en un año pues ponerlo en orden para estar tranquilos y tomar una decisión. Sí, bueno, en realidad tiene que ver con que los procesos para poder regularizar la propiedad, el gobierno espera que sigan los procesos normales, como si no hubiera una emergencia tremenda, ¿no? Exactamente, una tramitología. Se le ha pedido al gobierno de la Ciudad de México, se le ha pedido al consejero que publiquen programas de jornada notarial, uno a nivel local, por lo que son los impuestos locales, pero que también hubiera una coordinación tributaria con el gobierno federal para que pueda la gente regularizar estos inmuebles. Tenemos detectados inmuebles en la colonia del Valle, en la colonia Narvarte, que los propietarios han preferido guardar silencio porque como tienen la documentación sin regularizar, tienen miedo que les expropien o tienen miedo de perder el patrimonio. Entonces también hay gente que no ha hablado que sus inmuebles están mal por ese miedo a perder todavía más allá. Qué terrible, ¿no? Qué preocupación, Vania. Claro, y cabe señalar aquí, yo creo que otro de los factores por los cuales estamos en esta situación terrible de riesgo es que el gobierno tenía un monto para las demoliciones, la Secretaría de Obras tenía cerca de 400 millones para demoler los inmuebles de alto riesgo de colapso, que es un riesgo público para una comunidad, y resulta que se les acabó. Se les acabó ese dinero en un panorama en el que no conocemos cuál es el ejercicio real del gasto de todo lo que se había aprobado por la Asamblea Legislativa, que fueron 8,772 millones, que se aprobaron en diciembre, y a la fecha no sabemos cuál es el ejercicio del gasto. Nuestro grupo en Damnificados Unidos de Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc, hemos sido muy específicos en pedir a las autoridades que nos den cuentas de cómo se está utilizando el dinero. Se les acabó y no sabemos exactamente en qué se aplicó, en qué se gastó. No hay 8,000 una transparencia. Exacto. Cuéntenos las dos desde sus experiencias pues, personales como personas afectadas, damnificadas por el sismo. ¿Cómo es este laberinto de burocracia? ¿Cómo es esto de que un año después sus vidas se han transformado por completo, se han detenido un poco, porque no han podido resolver el tema de sus viviendas, porque tienen que estarse poniendo de acuerdo con los vecinos, porque tienen la reunión semanal con el comisionado, porque no llegan a acuerdos, porque eso no lo vemos, eso pasa silenciosamente, vemos los edificios que se cayeron, vemos muchas cosas que se notan mucho, pero las vidas de las personas se han detenido de alguna forma. Mónica. Prácticamente desde el 19 de septiembre no hay un día de lunes a domingo que hayamos dejado de trabajar en esto. Hemos tenido reuniones desde gobierno prácticamente local hasta lo que es la delegación que nos corresponde. Hemos estado en reuniones con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo y lamentablemente la mayoría son infructuosas. Invertimos o perdimos, como lo queremos ver, cerca de 4 meses revisando lo que es el presupuesto de egresos 2018 para ver qué rubros podíamos reasignar, qué cantidades no habían sido comprometidas o ejercidas para reasignarlas. En esos 4 meses llegamos a la conclusión, porque nos demoraban la información, cosa que era absurdo que la Secretaría de Finanzas no nos pudiera dar la cantidad en un par de días. Sí. Se demoró, llegamos a la conclusión de 1,090 millones de pesos. Después fue un pujar para que el jefe de gobierno o el presidente, en este caso de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, y presentar una iniciativa para reasignarlo al INVI, y finalmente los tiempos se fueron hasta que la Asamblea se extinguió, y todo ese trabajo que hicimos para reasignar 1,090 millones de pesos que llevan meses guardados en el cajón, pues quedaron ahí. Ahorita, bueno, prácticamente se acaba de instalar lo que es el Congreso de la Ciudad de México y ahora estamos volviendo el nuevo Congreso. Hay que volver a empezar. Y hay que volver a empezar. ¿Y eso entonces, cómo se refleja en tu vida personal? O sea, ¿cómo ha cambiado tu vida? Desgaste físico, desgaste emocional, desgaste económico porque tenemos que descuidar trabajos y bueno, prácticamente una merma a la salud también. ¿En tu caso? En mi caso ha sido la misma historia, ha sido un año de mucha angustia.
de mucho estrés, sobre todo por el rol que Mónica y yo decidimos tomar de ayudar a un grupo de personas. Somos 53 inmuebles en 8 delegaciones. Empezamos en Benito Juárez porque somos vecinas, pero la desatención es generalizada en toda la ciudad y se nos fueron juntando delegaciones, incluso en Miguel Hidalgo, en Iztacalco, que de otra manera, si no fuera por el sismo, nunca nos hubiéramos encontrado. Dejaron sus trabajos, me dijeron las dos. Exacto, yo en lo particular, yo estaba haciendo mi tesis del doctorado y pues llevo retrasada un año y efectivamente dejé también de trabajar y bueno, pues llevamos un año. En la chamba de buscar que las autoridades hagan su trabajo. Esa es la chamba, ¿no?, que están haciendo ahora. Pues un comentario final. Hoy Claudia Sheinbaum hizo anuncios importantes. La jornada notarial, se anuncia un nuevo censo de daños también. O sea, volver a empezar, ¿verdad? Porque va a cambiar el gobierno y parece que van a comenzar de nuevo varias cosas. Un comentario final para despedirnos. La petición a la doctora Claudia Sheinbaum y al nuevo comisionado César Cravioto, que nos permitan participar para aportar, para coadyuvar a nuestra reconstrucción. Todos los demás funcionarios nos han tenido en la pasividad, no nos han permitido aportar. Permítanos, porque juntos es más fácil, permítanos ser actores de nuestra reconstrucción y no víctimas y beneficiarios. Vania, para terminar. De este lado, este mensaje va a las autoridades actuales, porque para que lleguen las 9 faltan 3 meses y sigue existiendo edificios en riesgo de colapsar. Se necesita un protocolo eficiente de demoliciones y se necesita que toda la ciudadanía conozca estos polígonos de riesgo. El reporte se llama La herida sigue abierta y creamos una herramienta, un mapa con Google Maps, donde la gente puede verlo, pero la exigencia es, y es una exigencia muy firme, que las autoridades hagan un protocolo de demolición eficiente, con suficiencia presupuestal, y que la ciudadanía conozca los polígonos de riesgo a través de la plataforma Ciudad de México. Que deberían haber hecho ellos, por Exactamente. cierto. Les agradezco mucho a las dos que hayan estado aquí este 19 de septiembre. Muchas gracias. Buenas noches. Y bueno, hoy también se cumple un año de una de las transmisiones más importantes en la historia del financiero Bloomberg. Durante semanas todo el equipo de televisión y diario mantuvimos una cobertura muy precisa sobre los acontecimientos más importantes alrededor del sismo del año pasado. Recordemos un poco, hacemos pausa.